buenas, Kaixo a todos, todas. En este vídeo vamos a continuar con los entrenamientos de alta intensidad. En anteriores vídeos que están colgados en la plataforma, vimos Tabata, vimos non-stop, vimos un AMRAP y vamos a ver un EMOM. Como veis son las siglas en inglés. La traducción lateral es 1 minuto en 1 minuto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que las series de trabajo van a ser de 1 minuto. En ese minuto tenemos que completar un número de repeticiones que ya están marcadas. Pueden ser las repeticiones de un solo ejercicio o de varios ejercicios. ¿Vale? Nosotros en este EMOM haremos de 3 ejercicios. Explico otra vez para que se entienda mejor. Por ejemplo, tienes que hacer en 1 minuto 10 burpees. ¿Vale? Si los 10 burpees los acabas en 30 segundos, tienes 30 segundos de descanso. Si los 10 burpees los terminas en 50 segundos, tendrás 10 segundos de descanso. En función de lo rápido que lo hagas, tendrás más o menos descanso. Cuando acaba el minuto, vuelves a iniciar. ¿Vale? Nosotros haremos 3 ejercicios, que serán burpees, escalador y un abdominal. Y va a haber que hacer en ese minuto 5 burpees, vamos a poner 8 escaladores y 8 abdominales. Iremos viendo cómo se nos da, está calculado así. Esto siempre es variable, si tú ves que te sobra mucho tiempo, puedes endurecerlo aumentando repeticiones. ¿Vale? Si ves que te sobra muy poquito tiempo, justo haces todas las repeticiones en 55 segundos y tienes solo 5 segundos de descanso y ves que no vas a poder completar todas las series, pues igual puedes reducir un poco las repeticiones. En principio, vamos a hacer 5 burpees, 8 de escalador y 8 abdominales. Si vemos que va muy fácil, pues igual podemos aumentar alguna repetición de cada uno. Previo a esto, haremos un calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento, el mínimo que hacer, un calentamiento de movilidad articular. Si quieres hacer un calentamiento más potente, también en la plataforma de Nostia Quirola dejé colgado un vídeo donde hay un calentamiento específico para entrenamiento de alta intensidad. Si tienes más tiempo, porque se alargaría más. Si tienes menos tiempo, por lo menos mínimo un calentamiento de movilidad articular, ¿vale? Luego haremos calentamiento de alta intensidad, en este caso el EMOM, y terminaremos con unos estiramientos. ¿Vale? Pues vamos a empezar con la movilidad articular. Yo me voy preparando porque vamos a sudar. Pongo un poquito la cinta y empezamos con el cuello. Miro derecha e izquierda. Tenéis que hacer 10 repeticiones de cada uno. Yo, para agilizar un poquito el vídeo, haré 5 repeticiones. ¿Vale? 5 repeticiones o menos, os marco el movimiento. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Vale? Estas serían 10 repeticiones. Lateral, a un lado y al otro. Arriba y ahora abajo. Arriba sin forzar y abajo. Recuerdo que yo haré menos repeticiones. Vosotros tenéis que hacer 10. Parrilla, llevarla de un hombro al otro. Derecha e izquierda es una repetición. Rotación de hombros hacia adelante. También. Otras 10. Abrir y cerrar. Otras 10. Círculos de brazos, los dos, hacia adelante. ¿Vale? Un brazo arriba, otro abajo. Más rotación hacia atrás de hombros. Vale. Más ejercicios para los rotadores de los hombros. Aquí tenemos el movimiento. Más círculos de brazos hacia atrás. Muñecas, giros en un sentido 10 y en otro sentido otras 10. Flexión, extensión de muñecas. ¿Vale? 10, paso cintura. Círculos en un sentido, 10 y 10 en el otro sentido.
rodillas ligeramente flexionadas y giros de tronco. Rotaciones, ¿vale? Derecha, izquierda, 1 hasta completar 10. Flexiones laterales a un lado y al otro. Hemos tirado la cintura, pasamos a hacer un poquito de piernas, dirigir la rodilla al pecho, ¿va? Ahí está. Movilidad, no agacharme, dirigir, derecha, izquierda es 1, 10 con cada, talón al culo, otras 10, pierna, adelante y atrás, 10 con una, 10 con la otra, pierna moverla lateralmente, 10 con una y 10 con la otra. Tobillos, giro, 10 en un sentido, 10 en otro, 10 en un sentido y 10 en otro para acabar en ese de puntillas. Vale, 10 repeticiones. Vamos a hacer una pequeña pausa para que prepare la música. Venga, ya tengo preparada la música y también el reloj que me va a marcar los tiempos. Cada minuto me va a avisar, ¿vale? Para que vuelva a reiniciar. Recuerdo, empezamos con 5 burpees, 8 escaladores y 8 abdominales, ¿vale? Y el tiempo que me sobre hasta el minuto es el que tomaré de descanso. Pues nada, vamos a empezar a poner el tiempo en marcha y la música. Cinco burpees. Adelante. 4, 5, escaladores, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abdominal. 6, 7, 8. Ya he hecho la primera serie. Tengo unos 20 segundos de descanso. Pues aprovecharlos. Siempre aprovechar el descanso, parte del entrenamiento. 5 segundos, voy a por la segunda serie, vamos a hacer 10. Adelante, 5. 8 escaladores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda. 22 segundos de sobra. Veo las pulsaciones, ya empiezan a subir. 2 series de 10. Rolling, rolling, burpees.
Vale. Vamos 3. Tiempo, 22 segundos cuando me levanto. Las pulsaciones, lo que pasa en el entrenamiento de alta intensidad. Ya están arriba, no les da mucho tiempo a bajar, 5 segundos. Burpees. El último, 5. Ganador. Ocho. 4. No solo ahora, P22, 21, 20. De segundos. Mira, la música me ayuda bastante. Espero que a ti también, ponte algo que te motive. Burpees. Vale. 5. A mitad. Ya hemos hecho Ciaboga. Nos ha ido a la bahía. Hemos dado la vuelta, Ciaboga. Y volvemos a terminar la regata, 5 nos queda, hemos hecho la mitad. 5 segundos y burpees. Ahí va. Cuatro. Escalador. 8. Una más. 23 segundos. Recupera. A mí se me ha olvidado traer el agua mía. Esta no la voy a beber. Importante tener agua al lado. Error. Venga, por la séptima, 2, 1, burpees. Cinco. Escalador. 1, 2. Ahí. Y va 7. Venga. Recuperar. Más o menos. La media es que cuando me levanto y miro el tiempo, me sobran 22 segundos. Por ahí va todo, Pulsaciones a veces un poquito más altas. ¡A por la octava! ¡Ahí va! Cuatro. 5.
8. Ahí está. Ready. Las dos últimas. Venga. Voy a subir 6 burpees, 10 y 10. Acaba bien. El sexto que he dicho. 10 de escalador. 10 abdominales. Vale. Y la novena. Solo queda una. Sobra un poquito menos. Vamos a por la última, 6 burpees, 10 de escalador, 10 abdominales. Burpees, ya. Sexto, escalador. 8, 9, 10. 10 abdominales y acabo. 8, 9, 10. ¿Cuánto tiempo me ha sobrado? 17 segundos. Escucha, hasta que acabe el minutito que me queda. Trabajo terminado. Bueno, ya habéis visto. Las dos últimas me he encontrado con fuerza y he subido un poco, ¿vale? Todas desde el principio igual no hubiera aguantado, hubiera acabado mucho más cansado. Es un sistema de entrenamiento que también durante el mismo entrenamiento te permite ensayo-error. Y más o menos hacía los 3 ejercicios, me sonaba 22 segundos, subían pulsaciones, me daba tiempo a recuperar. Bueno, era bastante aceptable la intensidad. Las dos últimas las he subido. Tú mismo te puedes diseñar tu entrenamiento. Puedes poner, ya he dicho que puede ser solo un ejercicio, 2, 3, 4, jugar con las repeticiones. Siempre mira, recuerda, hay que terminar, son series de 1 minuto. Si terminas más tarde, menos descanso. Si terminas antes, más descanso, ¿vale? Para terminar, vamos a hacer unos estiramientos, ¿vale? Yo solo os los voy a marcar. Luego vosotros en cada posición tenéis que mantener entre 20 y 30 segundos, ¿vale? Pues vamos a estirar, lo hemos ganado. Empezamos con el cuello, lateral, a un ladito, ¿vale? 20-30 segundos, al otro lado, 20-30 segundos, dirigir la barbilla al pecho, vale, brazos arriba, 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 arriba del todo, arriba y a un lado, arriba al otro, 20-30 segundos, hacia adelante, curvando, redondeando la espalda, hacia atrás también, recuerda, 20-30 segundos, y ahora te estoy
marcando, ¿vale? Tríceps, dos formas, esta de aquí, 20-30 segundos, 20-30 segundos con el otro, bíceps, antebrazo, cambio. Las pulsaciones ya han bajado, mi respiración ya es mucho más normal. Hemos hecho 10 series, ¿vale? Pero quería comentar que, bueno, cuando diseñes este entrenamiento, hace entre 10 y 15 series, ¿vale? Entre 10 y 15 minutos de trabajo, la parte principal, ¿vale? Luego siempre está el calentamiento y la vuelta a la cama, en este caso los estiramientos. Vale, vamos a estirar un poquito de piernas. Y agarro con la contraria. Cuádriceps. 20-30 segundos. 20-30. Con la otra. Isquios. Bajo una pierna. Cambiaría. Siempre uso la tensión normal, que identifique lo que estás estirando, ¿vale? Y ahí mantener 20 a 30 segundos. Preferible que tire poco y aguantes el tiempo que no lo contrario, ¿vale? Glúteo, piramidal, y aquí 20 a 30 segundos con una, 20 a 30 segundos, adelante, con la otra. Bien, aductores, bien, vamos a estirar, lado, al otro, jabar, gemelo, psoas, pero gemelo, con la otra, vale, pierna atrás, completamente estirada, y no levanto el talón. Vamos a cambiar al psoas, talón completamente apoyada, la pierna trasera, y lo que hago es una flexión de la rodilla, esta, la doblo, adelante lo que queráis, cambio. Bien, con esto acabarías el entrenamiento. Recuerda, entrenamiento de alta intensidad, hemos hecho EMO, ¿vale? Series de 1 minuto, donde puedes poner un ejercicio, varios ejercicios, y tienes que completar las repeticiones antes del minuto. Contra más rápido las acabes, más descanso. Contra más tarde, menos descanso. Si pones unos ejercicios, unas repeticiones y lo haces muy fácil, puedes endurecerlo aumentando repeticiones. O al revés, ¿vale? 10, yo he hecho 10 series, pero 10, 15 series. Siempre antes del entrenamiento de alta intensidad, un calentamiento mínimo de movilidad articular que hemos hecho, Y como he dicho al principio, si no, en la plataforma de Osteoyoga tienes uno que puse de entrenamiento, de calentamiento para alta intensidad, es más largo, tienes que disponer de más tiempo, ¿vale? Entrenamiento, parte principal, el EMO, y al final los estiramientos. Muy bien, ya hemos acabado por hoy. Venga, hasta la próxima.